para poder estudiar la Biblia en una serie especial en esta temporada hablando sobre el mensaje de los tres ángeles. Ya descubrimos muchos detalles acerca de quiénes son los ángeles y por qué tienen un mensaje para el tiempo del fin. Este mensaje tiene que ser proclamado antes de la venida de Jesús. Este mensaje comienza con el Evangelio eterno, mostrando a Cristo en todo el plan de salvación que tiene para la humanidad. Sin embargo, no solamente se presenta el Evangelio eterno, también se presenta una advertencia contra la gran Babilonia, aquella que dio el vino de su fornicación o sus falsas doctrinas con el cual embriagó al mundo. Además, el tercer ángel presenta una advertencia severa, que aquellos que no aceptan el mensaje del primer ángel y del segundo ángel van a recibir las plagas que vienen como resultado de la ira de Dios. Aún no vemos de qué se trata esa ira, aún no vemos cuál es la consecuencia, porque estamos apenas comenzando aquel mensaje del tercer ángel. En el capítulo anterior ya hablamos acerca de quién es esa bestia del cual está hablando Apocalipsis. Y allí nos dimos cuenta que es un poder que en la historia surgió, resultado de una profecía que en el libro de Daniel ya se menciona con claridad de qué poder se trata. Sin embargo, aunque menguó sus actividades por un tiempo, la profecía dice que en Apocalipsis 13 se unirá a otro poder, y ese otro poder le hará una imagen. Por eso es que el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Quién es esta imagen de la bestia? ¿O qué imagen le hará? Eso es lo que veremos hoy aquí en nuestro programa de Biblia Fácil. Eres bienvenido una vez más y, como siempre, agradecido por estar allí del otro lado, con Biblia en mano y listos para poder aprender. Muy bien, amigos, vamos a un capítulo más entonces de nuestra serie especial sobre los tres mensajes angelicales. Antes, como siempre, vamos a ofrecer para nuestros amigos este curso bíblico, Biblia Fácil Apocalipsis, 18 temas a todo color, pero sobre todo lleno de esperanza, para que tú puedas solicitarlo a través del número de WhatsApp que aparece en tu pantalla, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Solicítalo ahora mismo. Te recuerdo que el material es totalmente gratis y está disponible para ti. Muy bien, vamos entonces a nuestro estudio de hoy. Vamos a abrir la Biblia, el libro de Apocalipsis capítulo 14. Interesante que toda esta temporada apenas nos vamos a basar en 6 versículos de Apocalipsis capítulo 14. Y antes de poder leer el texto de hoy, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de una vez más estar aquí listos para poder recibir tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve a la comprensión de esta verdad y no solamente lo podamos comprender, sino también lo podamos aceptar para poder vivir de acuerdo a los principios establecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la imagen y la marca de la bestia. De paso, este es el tema más controversial, especialmente asustador para el mundo cristiano. Cuando se habla acerca de la marca de la bestia, hay tantas hipótesis sobre de qué se trata esa marca, por qué esa marca, en qué momento llegará la marca. Mucho más, porque inclusive ahí presenta un número para esa marca. Y el número es 666. Varias cosas han surgido a través de este número. Hay canciones, hay tatuajes, hay películas y hay diverso material hablando sobre el 666 como el gran misterio. Vamos a ver qué cosa es lo que dice la Biblia, porque esa marca está unida a una imagen. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá la marca. Esa es la secuencia: bestia, imagen, marca. No podemos aislar la marca de los poderes que menciona anteriormente, porque si nosotros queremos allí solamente enfocarnos marca, marca y marca,
aislando del contexto en el cual está escrito, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Mas vamos entonces en la secuencia: bestia, imagen, marca, en ese orden. Y hoy vamos a descubrir de qué se trata. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, dice así: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Interesante que aquí lo tiene por separado: bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. La parte final del tormento y del fuego, eso lo dejamos para las próximas lecciones. Hoy vamos a enfocarnos apenas en la imagen y la marca, porque la bestia ya fue descubierta en el capítulo anterior. ¿Qué cosa es una imagen? Muy bien, aquí en la pantalla yo coloqué la imagen de un león. Bueno, cuando yo miro esta imagen, yo puedo identificar y decir: es un león, pero no es real, es una foto, es una imagen de algo que es real. El león está ya en el safari, está ya en su hábitat, pero aquí yo tengo una imagen de. Cuando yo miro la imagen, inmediatamente yo recuerdo de las características principales: depredador, feroz, reconocido popularmente como el rey de la selva, pero es apenas una imagen, ¿correcto? Entonces la imagen es una copia de un objeto original o de alguna cosa original. Ahí viene la imagen, que es una copia. En Apocalipsis 13 aparecen dos poderes, y esos dos poderes aparecen juntos. En primer lugar, una bestia que sube del mar, y en segundo lugar, una bestia que sube de la tierra. Y vamos nosotros a ver algunas características de esa segunda bestia. La segunda bestia muy poco tocamos en el programa anterior. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Si la bestia que salió del mar representa que surgió en un lugar poblado, la bestia que salió de la tierra significa un lugar poco poblado. Y nosotros ya vimos por historia cómo se relaciona Roma con América del Norte, o específicamente con Estados Unidos. Vamos al versículo 11 en adelante. Vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a la de un cordero. Es interesante, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esos dos cuernos han sido interpretados como poder civil y religioso totalmente separado, pero que en un momento él se vuelve dragón. O sea, mientras habla como cordero, tiene los dos cuernos separados: poder civil y poder religioso. Cuando habla como dragón, ya no existe más eso. ¿Por qué razón? Porque ahora habrá una alianza entre lo político y lo religioso. Ahora, fíjense aquí. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Cuando hablamos de la autoridad de la primera bestia, ¿cuál era la autoridad de la primera bestia? ¿No era que este sería un imperio mundial? ¿No era de que los políticos estaban con él y también las religiones estaban con él? ¿Verdad? ¿Tenía esa autoridad o no? Ahora esta segunda ejerce la misma. Y hace, aquí está lo interesante, que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Yo ya les conté en los programas anteriores que en el año 1798, recibe ese primer poder una herida mortal. Y esa herida mortal es quitarle todos los privilegios y todo el poder que tenía. Pero ustedes saben que no pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de 1798 a 1933 pasó apenas algunos años, donde Mussolini comienza nuevamente a dar un territorio exclusivo para este poder religioso. Y allí es lo que hoy se conforman las 44 hectáreas de lo que se conoce como el Vaticano. Ahora, qué interesante
dice que este segundo poder hace que la gente o los habitantes adore a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace que grandes señales, de tal manera que hace descender hasta fuego del cielo. Aquí está hablando del avance y de todo lo que es capaz de hacer este país delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara, hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Ninguno pudiera comprar ni vender si no tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, cuál es el número de un hombre, y es 666, y acabó el capítulo. Aquí hay algunos detalles interesantes que nos llevan a ciertas conclusiones. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia y cuál es la semejanza entre la primera y la segunda bestia? ¿Cuál es la alianza que tienen ellos dos? ¿Y en qué se asemejan? Miren, estos dos poderes finalmente se aliarán. Ahora no, en el futuro, ¿correcto? Todavía no ha llegado ese momento. Lo que ahora se está armando es apenas un camino pero todavía no ha llegado ese momento. Cuando ellos se alíen, allí es donde este segundo poder, que es considerada como la segunda bestia, levantará una imagen. ¿Qué imagen? Ahora vemos. Primero vamos a ver en qué se asemeja. El primer poder es una institución humana. El segundo también lo es. El primer poder es religioso. El segundo poder es el centro religioso. Ahí es donde está la sede de casi todas las religiones del mundo. El primer poder es político y tiene influencia global. Eso ya vimos en el capítulo anterior. Ahora, el segundo poder también lo es. Ustedes escucharon ya aquella expresión: Estados Unidos estornuda y todo el mundo tiene gripe. El primer poder es intolerante. El segundo poder será, todavía no lo es, será en el futuro intolerante. Es decir, el país de libertad donde se defienden los derechos humanos, donde se defienden las leyes, un día se tornará intolerante. Vamos a analizarlo eso en base a un acontecimiento ya pasado. ¿Recuerdan ustedes la imagen que fue levantada en Daniel capítulo 3? Ya lo hemos estudiado también, solo que hay algunos detalles interesantes. Para que esta imagen sea levantada, Nabucodonosor tuvo que jugárselas para poder unir dos cosas. ¿Qué cosas? Política y religión. Hago la pregunta: ¿la adoración tenía que ver con política? No, tenía que ver con religión. ¿Qué cosa tenía que ver con política? El reunir a todos sus gobernantes. ¿Ustedes se dan cuenta que para levantar una imagen primero tiene que haber una alianza? ¿Qué tipo de alianza? Política, religiosa. Entonces Nabucodonosor, como político, trae a todos sus gobernantes y ahí impone una falsa adoración. Y esa imposición es: ustedes van a adorar la estatua que yo levanté. Y esa estatua obviamente representaba la arrogancia y la soberbia y todo de ¿quién? De Nabucodonosor. Ahora, ¿qué detalles nosotros encontramos aquí? Cuando se levanta esta imagen se levanta para poder
demostrar al mundo que en medio de una Babilonia habían tres que no se doblegaban. Esos tres darían el testimonio. Por eso encontramos en el libro de Daniel. ¿Por qué consideramos el libro profético? Porque incluso las historias de Daniel, algunas de ellas se repiten no con exactitud, pero nos dan idea de lo que acontecerá en el futuro. ¿Qué cosa sucedió? Para levantar aquella imagen, lo que hizo Nabucodonosor es que todos puedan adorar una estatua. 3 judíos, 3 hebreos no se doblegaron. ¿Por qué razón? Porque eso iba en contra de sus principios de adoración. Y esos principios de adoración, ¿dónde estaban basados? En la ley de Dios. ¿Cuál era el segundo mandamiento? No te harás imagen y no te inclinarás a ninguna imagen. Nabucodonosor dice, tienen que ustedes postrarse ante mi imagen. Ellos dicen, no lo haremos. Si ustedes no lo hacen, serán echados a un horno de fuego. No pierdas tu tiempo. Aunque nos amenaces, nos mantendremos de pie. La misma historia se repite con la imagen ahora en Apocalipsis. Se levanta una imagen, ¿con qué intención? De poder hacer que la humanidad se rebele contra Dios. ¿Ustedes se acuerdan del origen de Babel? ¿Qué significa? Rebeldía, ir en contra de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios y hacer de que todo el mundo vaya en contra de lo que Dios dijo. ¿De qué manera hoy el mundo va en contra de lo que Dios dice? En contra de principios. Y hoy quiero mostrarles que la ley de Dios no se trata de un conjunto de prohibiciones, sino un conjunto de principios. Y hay una cosa que nosotros entendimos. Los principios son atemporales, son aculturales. ¿Por qué? Porque el principio es principio, no depende de cultura ni de tiempo. ¿Correcto? Las normas cambian, los principios no. ¿Qué cosa es la ley de Dios? Principios. Entonces, los 3 amigos de Daniel, como entendían que la ley de Dios son principios, ellos no solamente no se postraban delante de ellos en Jerusalén, sino en Babilonia también no lo harían. ¿Por qué? Porque los principios son para todas las culturas, para todos los tiempos. La ley de Dios no se basaba de requisitos para un pueblo, sino de principios. ¿Cuál era el problema aquí en esta estatua levantada? El segundo mandamiento. Ahora vamos a ver que la imagen que se levanta en Apocalipsis tiene que ver igual con un ataque a un mandamiento. Ahora lo vamos a revisar. Muy bien, contra la ley de Dios. Vamos a las semejanzas. Daniel 3 y Apocalipsis 3. Miren, ve. Quien levanta la imagen es un soberano poderoso, tanto en Daniel, tanto en Apocalipsis. Quien hace una imagen falsa, lo encontramos en Daniel, una falsa imagen, como en Apocalipsis, levantando una falsa imagen. Adoración forzada. En Daniel, ¿qué cosa era? Aquel que no adora, se va al horno. ¿Cuál adoración forzada? Aquí. Aquel que no adora la imagen, no puede comprar, no puede vender, no puede vivir. ¿Se dan cuenta el paralelismo que existe? Adoración forzada. Otra cosa, para que exista esa imagen tiene que haber una unión de iglesia-estado, poder político y religioso. Y finalmente, pena de muerte para aquellos que no obedecen. Religión y política juntas. Por eso es que todavía esto no se ha cumplido, pero se cumplirá y el camino se está trazando ahora. ¿Cuáles son otras semejanzas? 3 cosas: decreto universal, demanda de adoración y obediencia a una orden humana. Así como en Babilonia hubo un decreto universal, de aquí a poco habrá otro decreto que envuelve a todo el mundo. Así como en Babilonia se obligó una adoración, de aquí a poco habrá otra demanda de adoración. Y así como en Babilonia se forzaba que puedan obedecer la voz de un rey, de aquí a poco, ¿qué cosa sucederá? Se intentará forzar la conciencia de los seres humanos para que adoren a la bestia, que es un poder. Muy bien, entonces vamos aquí al punto donde más vamos a dedicar un poquito de tiempo. Entonces ya vimos que este segundo poder es el que va a levantar la imagen, ¿correcto? Para la primera bestia, para el primer poder.
Ahora, ¿en qué consiste la marca de la bestia? Cuando hablamos acerca de la marca de la bestia, nuestro primer pensamiento es nuestra imaginación, que es fecunda, es imaginar que alguien va a venir marcando, ¿verdad? Alguien va a venir y escuché a muchos decir, bueno, cuando venga la marca de la bestia, yo no voy a estar, voy a cerrar la puerta, yo no me voy a dejar, como si este fuera un asunto visible, ¿no? Hay mucha gente que piensa que toda la humanidad va a andar aquí con 666 y otros aquí con el sello de Dios, y eso no es así. ¿Por qué razón? En Apocalipsis, por ser un libro simbólico, la marca y el sello de Dios son asuntos simbólicos que representan no un asunto literal. Nadie andará con el 666 en la frente o en la mano. No. En base a esa interpretación literal han surgido muchas especulaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las especulaciones más populares? Cuidado que hay un microchip y en el microchip, si te inyectan, está la marca de la bestia. ¿De dónde viene esa idea? Del pensamiento de que la marca va a ser un asunto literal cuando no lo es. Tanta gente alarmada, ¿no? Escuchó del microchip, otra escuchó del 5G, otros por ahí escuchó del código de barras y tanta cosa. Ahora, por ejemplo, para la vacuna, ¿no? Contra COVID, tanta gente alarmada y preguntando, ¿será esta la marca de la bestia? ¿Más por qué? El asunto no será literal. Nadie vendrá a inyectarte una marca. Nadie te colocará un chip para decir, aquí está la marca, porque no es un asunto literal. ¿Mas qué significa? Y la pregunta más importante, ¿por qué en la frente y por qué en la mano? Que también esto representa, porque todo es simbólico. ¿Qué representa? Eso es lo que ahora mismo vamos a ver. Primero, ¿por qué no es literal? Número uno. Y número dos, ¿por qué en la frente y por qué en la mano? Para poder entender este asunto de frente y mano, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Ustedes sabían que de los más de 404 versículos que tiene el libro de Apocalipsis, 200 de ellos son tomados del Antiguo Testamento. O sea, la mitad del libro de Apocalipsis, ¿a dónde hace referencia? Al Antiguo. Y una de las cosas que me encanta ver es que la Biblia en los dos testamentos no tiene contradicción, sino tiene continuación. Y ahí hay una enorme diferencia, ¿no? Algunos piensan que el nuevo contradice al antiguo. No contradice, el nuevo continúa. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué frente y por qué mano? Vamos al texto bíblico, vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6. Una de las cosas también sorprendentes que encontramos dentro del plan diabólico es que Satanás no es nada original. Satanás copia y falsifica todo lo que Dios hace. Él es un falsificador. Cuando hablamos de Dios, hablamos de que existen tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes saben que en Apocalipsis Satanás también tiene una trinidad. Cuando hablamos de un día de reposo, encontramos el sábado. Entonces en Satanás también levantó otro falso día de adoración. Él no coloca nada nuevo, él falsifica. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver por qué la frente y por qué la mano. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Dice así. Vamos a comenzar del 1, ¿les parece? Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a pasar para tomarla en posesión. Muy bien. ¿De qué mandamiento se trata? Vamos al versículo 8. Antes del versículo 8 dice que la orden es para los padres que puedan enseñar a sus hijos estando en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Miren qué dice el versículo 8. Las atarás como señal, ¿dónde dice? En tu
mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Ustedes están entendiendo lo que está diciendo aquí el texto bíblico? ¿De quién era la orden de colocar su ley en la frente y en la mano? De Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. ¿Por qué frente? ¿Saben qué significa frente? Decisión, conocimiento. Frente, la base del pensamiento, de la decisión. Mano, trabajo. Ahora, atención aquí. La ley de Dios tendría que ser como una señal, primero visible. Mano, dejen de trabajar. ¿Por qué? En el día que Dios ha dicho que no lo hagas. Frente, ustedes tienen que tomar la decisión donde esté de que los mandamientos de Jehová tienen que ser guardados. Entonces, la idea original de colocar la ley en la frente y en la mano no es del diablo, es de Dios. ¿Qué hace Satanás? Falsifica. Eso es lo que hace. No puede hacer otra cosa. Él falsifica. Entonces él dice, si Dios quiere que su ley sea reconocido en la mano, en la frente, yo voy a hacer que la marca tenga la misma cosa. Frente y mano. Falsificación del proyecto de Dios. Pero ¿qué cosa es lo que Dios quería que esté en la mente de sus hijos? Y cuando hablo de mano es de acción, de trabajo. ¿Qué cosa es lo que Dios quería? Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a Mateo 22. No pierdan por favor allí Deuteronomio 6. Mateo 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37 y 38. Mateo, capítulo 22, versículo 37. Desde 36, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? ¿Qué le dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo les hago una pregunta. ¿Este mandamiento era nuevo o antiguo? Antiguo. ¿Dónde está? Deuteronomio. ¿De dónde está tomando Jesús este resumen? De Deuteronomio 6. Vamos a seguir. ¿Qué cosa dice? Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les hago la pregunta. ¿Amor al prójimo era nuevo, un nuevo mandamiento o estaba en el antiguo? Abran sus Biblias en Levítico 19. Levítico capítulo 19, versículo 13. Miren lo interesante aquí. 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo les hago una pregunta. Cuando Jesús resume su ley, ¿era algo nuevo o ya estaba en el antiguo? Ya estaba en el antiguo. Por eso cuando volvemos a estudielabiblia.com vas a encontrar un material extraordinario aquí para poder comprender el mensaje que Dios tiene en el último libro de la Biblia. Vamos a continuar con nuestro estudio. Tengan en mente la imagen que fue levantada ¿dónde? En Babilonia. Transgresión ante ¿qué? La ley de Dios. No se olviden de eso, ¿correcto? Porque ahora vamos al tiempo del fin. ¿Qué sucederá? Se levanta de nuevo una imagen. ¿Tiene que ver con qué? Con adoración. Ahora vamos a ver algunos detalles. ¿Por qué la marca aparece en la frente y en la mano? Porque primero era el ideal de Dios. Satanás, ¿qué cosa hace? La falsifica. ¿Qué cosa es lo que Dios quería colocar en la frente, en la mente y en la mano? Las acciones sobre su pueblo. Su ley. Entonces, presten atención. El sello de Dios tiene que ver con su ley. Y la marca de la bestia con aquello opuesto a la ley. Vamos a verlo de esta manera. La marca en la frente significa la ley de Dios en la mente y la conducta de la gente. Acciones, mano. La exigencia de la bestia de tener la marca en la mano en la frente representa un antítesis de los mandamientos de Dios. O sea,
el cambio de obediencia a la bestia en lugar de obedecer a Dios. La crisis final, ¿en qué está centrado? En adoración. En la crisis final, los mandamientos de Dios surgirán como norma de lealtad, no de salvación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué tanto énfasis en Apocalipsis que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios? ¿Acaso los mandamientos salvan? No salvan. Quien salva es Cristo. ¿Mas por qué? Porque la crisis final está centrada en la adoración, en obedecer a Dios o someterse a ese poder. Por eso es que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene esa característica. ¿Por qué razón? Porque los mandamientos de Dios surgen como norma de lealtad, no de salvación. Veamos lo siguiente. ¿Qué cosa es la marca? Aquello que se opone a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que reflejemos su carácter, ¿o no es así? ¿Cuál es su carácter? Amor. ¿Y qué es amor? No es un concepto. Amor tiene que ver con vida. Amor tiene que ver con principios. Y ya vimos que temer a Dios es obedecer. Dar gloria a Dios es tener su carácter. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice así: de manera que la ley, está hablando el apóstol Pablo, a la verdad es santa, justa y buena. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es bueno? ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Bueno, solo es uno, le dijo, Dios. ¿Y por qué aquí dice Pablo que es la ley? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. La ley no es un conjunto de prohibiciones, sino es un conjunto de principios que revela el carácter de Dios. Miren, en la Biblia encontramos varios sellos. La circuncisión es un sello de pertenencia al pueblo. ¿Recuerdan cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto? Pongan la sangre en las puertas. El ángel cuando pasó y vio la sangre no los tocó, porque el sello que significaba aquí, protección. En la Biblia encontramos el sábado como sello de Dios y el Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados. El Espíritu es el sello de Dios. El sábado es el sello de Dios. ¿Qué cosa más encontramos? La sangre del cordero es el sello de Dios. Pero el sello de Apocalipsis tiene que ver con fidelidad. ¿Por qué? Para entender esto necesitamos entender tres conceptos. ¿Qué significa un sello? Un sello tiene por lo menos tres cosas importantes. Número uno, es señal de autoridad y autenticidad. Por eso es que los documentos antiguos, ¿qué cosa llevaban? Sello, para ver si es auténtico y para ver de parte de quién viene. El sello es lo importante. El sello es señal de propiedad. En todas las cerámicas que hacían se colocaba el sello, porque el sello era señal de yo lo hice, propiedad. ¿Recuerdan ustedes de la creación? ¿Qué cosa venía a ser el sábado? Apenas el sello. ¿Correcto? Ahora, la señal de protección. Cuando se colocó la piedra en la tumba de Jesús, ¿qué cosa le dijeron a Pilato? Danos tu sello. Aquí, ¿qué cosa representa? Proteger para que nadie pueda entrar.
¿Qué representa el sello de Dios en el tiempo del fin? Protección. ¿De qué? Porque dice que aquellos que no recibieron el sello recibirán la ira de Dios. Quiere decir que aquellos que tienen el sello no recibirán la ira ni las plagas. ¿Qué cosa es el sello entonces? ¿Para qué sirve? Para proteger. ¿Y dónde está el sello? El sello tiene que ver con ¿qué? Con carácter. ¿Saben por qué hay muchas personas que obviamente hacen ver que la ley de Dios es un conjunto judío? Vamos al libro de Éxodo capítulo 20. ¿Está bien? Éxodo capítulo 20. Yo tengo mucho cariño y es muy especial. Yo tengo varios amigos que no son de la iglesia adventista, son de otras denominaciones. Y en una de nuestras conversas con uno de ellos, que siempre hablaba de que la ley es un asunto que fue clavado en la cruz, yo le dije, yo no quiero hablar de ley, yo quiero hablar de los principios de la ley. ¿Qué te parece si vamos al libro de Éxodo capítulo 20? Y yo le hice una serie de preguntas a él, porque él creía en Dios, era creyente igual que yo, y yo le dije lo siguiente: yo te voy a mostrar en este momento que tú obedeces a Dios. Te voy a mostrar en este momento que tú incluso obedeces la ley de Dios, y te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Muy bien, ¿tú eres creyente? A ver, lee conmigo. Vamos a imaginar, no, esto no es verdad, vamos a imaginar que la ley solamente fue para el judío. La ley no fue para el cristiano. La ley solamente, dejamos atrás, que en la cruz se acabó la ley. Vamos a imaginar que eso es verdad. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a Éxodo 20. Versículo 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Te hago una pregunta. ¿No tener dioses es solo para el judío o también para el cristiano? ¿Para quién? ¿No es también para nosotros? Muy bien. Si tú no tienes otro Dios, si solamente Dios a quien crees es el que esté en primer lugar en tu vida, tú estás guardando el primero. Segundo, no te harás imagen ninguna escultura. ¿Tú crees que esto fue para el judío o también para el creyente hoy? ¿Tú crees que es para el judío nada más? ¿O también los creyentes de hoy ya pueden hacer esculturas y adorar? No, eso no. Entonces tú estás guardando el segundo. ¿Me estás entendiendo? Vamos al tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Te hago una pregunta. ¿Tomar el nombre de Dios en vano es para el judío o es para el creyente? ¿Tú crees que porque la ley ya fue anulada en la cruz hay que tomar el nombre de Dios como nos da la gana? ¿Tú crees que eso fue para el judío? No. Entonces, si tú crees que eso también es para el creyente, ¿sabes qué es eso? Tercer mandamiento. No voy a tocar el cuarto, vamos para el quinto. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Déjame hacerte la pregunta. ¿Honrar a papá y mamá es para el judío o es para el creyente hoy? ¿O solamente fue para que los judíos puedan honrar a los padres y nosotros ya no los vamos a honrar? Si tú crees que todavía se debe honrar a los padres, es el quinto mandamiento. Sexto mandamiento, no matarás. Te hago una pregunta. ¿No matar es para el judío o es para el creyente? O sea, ¿nosotros ya podemos matar? No, ¿qué está diciendo? Eso dice el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Te hago una pregunta. ¿Cometer adulterio era para el judío o para el creyente de hoy? Es para nosotros, porque eso dice el mandamiento. No hurtarás. Te hago la pregunta. ¿Robar era para el judío pecado o también para el creyente de hoy? Para nosotros también es pecado. Entonces la ley no fue anulada. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa dice el noveno mandamiento? No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Te pregunto, ¿no decir falso testimonio es para el judío o también para el creyente? También para nosotros. No codiciarás. ¿La codicia era un pecado para el judío o también para el creyente? Entonces, te hago una pregunta. Si esta ley fue clavada en la cruz, hoy adulteramos, matamos, robamos. Tú no crees eso, ¿verdad? Pero déjame decírtelo con el corazón. La gente se atreve a anular toda la ley por causa de un mandamiento. ¿Sabes cuál es? El cuarto. Ustedes entendieron los principios. O sea, los principios de la ley de Dios no tienen que ver con cultura. No matar, no robar, no adulterar, no mentir, honrar al padre y a madre, no tener otros dioses, ¿es cultural? Son principios. ¿Qué hace la gracia de Dios?
ella me salva. Y la gracia que me salva me transforma, me torna obediente. ¿Qué cosa dijo Jesús en Juan 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo ataca dos cosas: legalismo y ley ceremonial. Porque habían leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la cruz y no necesitaban más para adelante. ¿Y qué cosa es el legalismo? El judío se aferraba a la ley como medio de salvación. Y eso es pecado. ¿Por qué? Porque el único que salva es Jesucristo. ¿Comprende? Entonces, la salvación viene de Cristo, pero la lealtad a Cristo, ¿qué cosa es? Obediencia. Omar. Sí, Jesús cuando vino, que es el propio autor de la palabra, para los judíos que pensaban que ellos podían cumplir sí la ley, oíste que fue dicho, pero yo te digo, dejó en claro porque él dice, si vos pensás mal de alguien, ya sos un homicida. Exactamente. Si vos codiciás a una mujer, por más que no te acostaste con ella, ya adulteraste. Entonces, Jesús nos deja claro que por la ley no podemos salvarnos. Exactamente. La única forma es a través de la gracia que él hizo por nosotros. Ahora, voy a tomar justamente el ejemplo que has dicho, Omar. Cuando Jesús vino, no anuló la ley, amplió la ley. Y cuando amplía la ley, ¿qué cosa hace la ley? Es que la ley nos salva. La ley tiene la función de mostrar que yo no puedo. Quien puede hacer el trabajo es Dios. ¿Y a quién me lleva? A la gracia. Pero el hecho de que vaya a observar la gracia no significa que la ley fue anulada. Porque la ley se trata de principios. ¿Correcto? Cuando yo digo, la ley ya no sirve más, es anulada, yo estoy diciendo, pues, Éxodo 20 ya acabó. Entonces, matar, robar, honrar, padre y madre y todo, ya se acabó. ¿Cuál es el peligro de eso? Porque cuando yo permito que la gracia de Dios transforme mi vida, ¿saben en qué cosa es lo que yo voy, o qué cosa es lo que yo voy a permitir? Que el Espíritu Santo grave la ley en el corazón. ¿Eso no es lo que dice Hebreos capítulo 8? ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto dice, pondré mis leyes ya no en piedra. ¿Dónde? En tu corazón. La obediencia a Dios es natural. La obediencia judaica era forzada. Ellos estaban más preocupados por la ley que despreciaron a Cristo. Y ellos querían alcanzar la salvación por la ley, despreciando a Cristo. ¿Qué cosa, no? Pero ahora sucede lo contrario. Ahora van y dicen, solo Cristo, ya no ley. Miren cómo las cosas se invierten. Cuando en la Biblia encuentro una coherencia de que gracia y ley no son contrarias. Porque la ley se trata de principios que me hacen reconocer mi pecaminosidad, que me llevan a la gracia. Porque quien me salva es Cristo. Pero cuando Él me salva, me transforma y me torna obediente. ¿Correcto? Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, él usa una analogía hablando de Ismael. De Sara y Agar. Exactamente. Isaac, haciendo la comparación que Isaac representaría la gracia y Ismael la ley. Entonces, ¿qué dice? Que la ley siempre persigue a la gracia porque no consigue entender cómo es posible que Jesús nos salve, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. ¿Por qué? Porque si yo hago algo, entonces no es gracia, eso es una recompensa, un salario. Ahora, si yo no hice nada, Él lo hizo todo, eso sí es gracia. Porque yo entiendo que si la salvación en algún punto dependiera de mí, yo ya estoy perdido. Entonces entiendo que el sacrificio de Cristo fue consumado, fue completo, hecho una vez y para siempre. Así es. Ahora, Omar, el Evangelio eterno en Apocalipsis 14, ¿qué dice? Teme a Dios, adora a Dios, da gloria a Dios. Son deberes. ¿Quiere decir que nosotros hacemos algo para la salvación? Aceptamos la gracia. Y cuando tenemos una relación con Dios, ¿qué cosa hace? Es Dios quien en su gracia transforma nuestra vida y nos torna obedientes. Por eso, yo quiero que quede claro el concepto. La causa de la salvación es la gracia. La evidencia de la salvación es la obediencia. ¿Entienden? Nadie se salva por obedecer o por hacer obras.
Pero el hecho de que la gracia me salva, yo no desecho su ley. ¿Por qué? Porque la obediencia viene a ser, ¿qué cosa? La evidencia, no la causa. Y el apóstol Pablo mucho habla en contra del legalista, de aquel que se aferra a la ley para salvarse despreciando a Cristo. Cuando el verdadero cristianismo, ¿qué cosa es? Acepta a Cristo, relaciónate con Él, y una vez que te relaciones con Él, sé obediente, sé fiel, obedece a Dios, da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso no te salva, sino que es el resultado, es la evidencia. Por eso es que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene esas características. No porque los mandamientos les salvan, sino porque le evidencian su lealtad. Ahora miren, en los mandamientos de los 10 que mencioné, hay uno que tiene 3 características. Todos ellos tienen nombre, cargo y jurisdicción. 6 días hizo Jehová, nombre Jehová. Cargo, creador de los cielos y la tierra. Jurisdicción, cielo, tierra y mar. ¿Por qué es importante mencionar este? En Ezequiel ya Dios dio en esta profecía un asunto interesante. Mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová. Déjenme hacer aquí un paralelismo entre Éxodo 20 y Apocalipsis 13. Miren, ven. Éxodo 20 me dice que mi amor a Dios, porque la base de la ley es el amor. Los primeros 4, amor a Dios. Los últimos 6, ¿a quién? Amor al prójimo, ¿correcto? Primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses. Apocalipsis 13 dice, adoren al dragón y a la bestia. ¿Se dan cuenta aquí la contrariedad que existe entre estos dos? Primer mandamiento, un solo Dios. No, señores, aquí está el dragón y la bestia para adorar. Segundo mandamiento, no te harás imagen. En Apocalipsis 13, ¿qué cosa se hace? Una imagen. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En Apocalipsis 13, blasfemia contra Dios y difame el nombre de Dios. Miren la coherencia que existe acá. El cuarto mandamiento, acuérdate del sábado. Entonces, ¿qué cosa sería la marca de la bestia si todo es contrario? Aquí sería lo contrario al sello, lo contrario al mandamiento. 6 días trabajarás. Aquí nadie puede comprar y vender sin tener la marca. Tú, ni tu hijo, ni tu hija. Aquí todos serán marcados, pequeños, grandes, ricos y pobres. Miren ustedes el paralelismo que existe entre Éxodo y Apocalipsis. Rompiendo ¿qué cosa? Toda nuestra adoración, porque los 4 primeros mandamientos representan nuestro amor ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿qué cosa es la marca de la bestia? Es aquello que se opone a la ley de Dios, específicamente al 4.º mandamiento.